plata le da al mundo acción, le da acción, le da acción. La plata le da al mundo acción con su gran clink, clan, clan. Un marco, un peso, un yen, un doblón, un yen, un doblón, un yen, un doblón. Son ellos los que dan acción con su gran clink, clan, clon de un pobretón. Money, 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 money. Si eres rico ya en las noches de diversión no hay problema de escasez y que de liquidez. Si eres rico y no más la soledad correrás hasta el timbre suena el ring. Vienen tres. Si eres rico y descubrís que tu amor te dejó después de llorar un mes y terrible dolor, sanarás la cicatriz en New York o en París o a bordo de tu yacht cuatrimotar. La plata le da al mundo acción, le da acción, le da acción. La plata le da al mundo acción con su gran clink, clan, clon de un pobre tan. Money, 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 money. Si te falta de quemar en tu hogar sufrirás y al invierno maldecís a tu suerte tan cruel. Si no tienes de quemar ni en tus pies de acabar, esto ya no puede ser esqueleto completo. Si te quieres confesar sufrirás el sermón de este cura gordinflón. Te dirá paz y amor, pero el hambre golpeará ratata, ratata, o al bordo de tu yacht cuatrimotar. La plata le da al mundo acción, le da acción, le da acción. La plata le da al mundo acción con su gran clink, clan, clon. Money, 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 money. Dame, 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 dame. Money, 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 money. Marca un peso, un yen, un doblón. Son ellos los que dan acción. Con su gran clink, clink, clan, clink, clon. Le dan al mundo acción. La plata le da al mundo acción. Vamos a hablar de eso. Hola, mi nombre es Pasquinel Martínez, soy el director del Festival Síntesis Teatral Valparaíso. Lo que acaban de ustedes de ver es un adelanto de nuestra obra de estreno que se presentará a continuación. Les doy la bienvenida a este acto de lanzamiento y a la programación de estos 3 días de programación que tenemos en esta versión acotada de otoño debido a la contingencia, pero siempre con la esperanza de volver a encontrarnos, ojalá, de nuevo en primavera y con la esperanza de que esta vez sea cara a cara. Hoy estamos aquí para contarles sobre el festival y para conversar sobre el teatro en su presente y en su futuro. A mi espalda están las butacas vacías del Teatro del Parque Cultural de Valparaíso. En estas butacas deberían estar sentados todos ustedes. Pero tal como dice el cliché, la realidad nuevamente ha superado a la ficción. Y hoy nos encontramos viviendo una vida que no nos hubiésemos imaginado. La realidad nos parece extraña, como salida de una película, de una novela, ¿no? O incluso de una obra de teatro. Al mejor estilo de las creaciones distópicas de un George Orwell o de un Aldous Huxley. Pero creemos que el arte, además de entretener, es también reflexión. Para conversar hoy nos encontramos con 3 importantes personalidades. Está con nosotros Nélida Pozo, que es la actual directora del Parque Cultural Valparaíso y quien nos acoge hoy. Nélida tiene una larga carrera dedicada a la educación, a la gestión, a la investigación en temas de cultura, patrimonio, antropología cultural, memoria y derechos humanos. También nos acompaña Claudio Fuentes San Francisco, que es director, docente, dramaturgo y gestor cultural, fundador y director de la compañía La Fulana Teatro y Gestión, con la cual ha dirigido más de 10 montajes escénicos. Es fundador del Festival Internacional Santiago Amil, perdón, es fundador del Festival Internacional Santiago Off y el ciclo de dramaturgia contemporánea La Rebelión de las Voces, entre otros importantes proyectos. Ramón Grifero, te toca a ti ahora, Ramón. Es dramaturgo, director escénico, fundador del Teatro La Memoria, el Teatro Fin de Siglo y sociólogo. Es el creador de la estética de la dramaturgia del espacio, ha sido profesor y director de la Escuela de Teatro del Arcis, director del Teatro Camilo Enríquez, director también del Teatro Nacional. Él suma innumerables galardones, no los vamos a enumerar acá porque no terminaríamos nunca, pero vamos a nombrar el más reciente, que es el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisual en el año 2019. Es curioso que tenga el subtítulo audiovisual, Ramón, después de lo que nos estamos enfrentando hoy en día. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Ramón? ¿Cómo están, Nélida? ¿Cómo estás, Claudio? Hola, bien, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por estar acá. Eh, ¿Qué les parece este set, este programa de televisión que le hemos organizado? Nélida, yo te quiero partir contigo a hacerte una pregunta, porque este año se cumplen los 10 años de la inauguración del Parque Cultural de Valparaíso. Y mi Ujú. primera pregunta es esta. ¿Cómo te sientes orgullosa de la forma en que han crecido y se han desarrollado los jacarandás de este parque? Porque realmente los árboles del parque están preciosos. Oye, bueno, muchas gracias primero que todo por este espacio de conversación. Es importante poder juntarnos a conversar de estas cosas trascendentales que estamos viviendo hoy día en estos tiempos de revuelta social, en plena crisis social, económica, política, cultural, y también, por supuesto, de algo tan fundamental como los árboles del parque, que ciertamente, quiero decirlo, aparece Sí, una anécdota, pero Valparaíso es una de las ciudades que tiene el índice más alto, el segundo índice más alto de déficit de áreas verdes en sí, Chile. Por lo tanto, este espacio cultural, que es un espacio que crece o que se piensa en el desarrollo de las artes y la cultura, también se hace cargo entonces de este tema de la sustentabilidad ambiental. Y en eso hacemos una gran contribución de la que por supuesto que nos sentimos muy orgullosos. Es parte de los temas que nosotros estamos trabajando en el Parque Cultural. Tenemos una huerta comunitaria también, hacemos ahí otro aporte también al desarrollo de nuestra ciudad, de las comunidades y todo, y de la ciudad de Valparaíso en general. O sea, huerta que ha sido muy importante también para apoyar algunas ollas comunes, hay que decirlo. Así sí. que muy orgullosos de Por cómo ha supuesto, espacio. yo te lo planteo un poco en broma, pero es muy en serio. Vamos a hablar hoy día de belleza, vamos a hablar de buen vivir, cosas que son fundamentales. Mm. Eh, Quería también preguntarte otra cosa. ¿Qué significa para el parque enfrentarse a sus 10 años de inauguración en una situación como la que estamos? En una situación de restricciones sanitarias, de extrema higienización, de distanciamiento social. Ya hemos visto que el teatro lo tenemos vacío. ¿Cómo se han enfrentado ustedes a esta situación? ¿Cuál es tu evaluación de esto y cómo pretende el parque enfrentar esto en el futuro? Oye, quiero hacer antes una precisión, y es bueno que tú digas, Pasquinel, que son los 10 años desde la institución, porque efectivamente antes de los 10 años hubo Ujú, todo un movimiento ciudadano que hizo posible que este espacio cultural o este terreno donde se construyó el parque cultural no fuese un terreno, a propósito del poder, del dinero, lo que estábamos hablando, y fuese un espacio destinado a las culturas y no un espacio destinado a un proyecto inmobiliario que era el proyecto original, eso no hay que olvidarlo. ujú. Hubo intentos de hacer proyectos inmobiliarios y despojar a las comunidades de este espacio que había sido apropiado ya por vecinas y vecinos, por artistas, por creadores, por cultores. Yo recuerdo haber visto grandes obras, muchos procesos creativos ocurrieron en el parque antes de la institucionalización, por lo tanto, hay que decir que son 10 años de institución, pero sí son ya casi 20 años de ocupación del espacio, o de un espacio destinado a las culturas. Eso como primer punto. Y segundo, bueno, para nosotros ha sido muy difícil porque hemos asistido quizás a una afectación muy importante de todo el ecosistema cultural. Nosotros tuvimos que cerrar en marzo pasado, ¿cierto? Tuvimos algunos momentos en fase 2 fase 3 que estuvimos abiertos. Afortunadamente, gracias a que tenemos espacios abiertos, esta gran explanada, pudimos desarrollar programación durante octubre en adelante hasta febrero. Se nos permitió desarrollar actividad cultural presencial, porque en el fondo igual a pesar de que hemos tenido una nutrida programación digital, de hecho el Festival Síntesis Teatral fue el primer festival de arte escénica en Chile que se inauguró de manera digital. Salimos rápidamente, no exento de dificultades tecnológicas, lo recuerdo muy bien ese fin de semana que estuvimos ahí tratando de resolver los temas tecnológicos, estábamos recién partiendo con el mundo digital. Por lo tanto, pero yo creo que a diferencia de otros ámbitos que quizás funciona lo telemático, funciona esta relación virtual, yo creo que un sector como el sector cultural tiene sentido y razón en las experiencias de las comunidades. Ujú. Estamos hablando de las artes vivas, en ese momento mágico
de esta relación entre el artista y su obra y el espectador, ¿no? Y que nos da la posibilidad a quienes somos espectadores de recrear ese momento mágico. Por lo tanto, ha sido difícil no estar en el teatro, no estar en las salas, no estar en los distintos espacios del parque, pero sí hemos sabido, hemos aprendido, porque esto ha sido un aprendizaje para todo el equipo de trabajo y también para los artistas, por cierto, hemos sabido sortear esta realidad y definir una programación, establecer una programación digital que también entiendo ha sido un esfuerzo enorme para los artistas, para los creadores. Ahora, también, o a lo mejor vamos a hablar más adelante ese tema, esta pandemia ha evidenciado cada vez más la vulnerabilidad en la que se encuentra el sector artístico, eh, la precariedad, particularmente los artistas, los creadores, y por lo tanto también es un tema de preocupación permanente. Sabemos que los próximos 12 años la economía del país va a estar difícil, va a estar muy afectada, y sabemos también que cultura va a ser el último invitado al desarrollo de los programas de la política pública, entonces igual nos preocupa muchísimo. Tenemos que pensar maneras creativas de salir de manera solidaria y colaborativa. Yo creo que es la única manera que podemos salir de esta crisis, o a lo menos hacer frente a esta crisis para el sector artístico-cultural de nuestro país, de nuestra región. Valparaíso es una ciudad con muchos índices también de pobreza, de desempleo, de precarización, por lo tanto requiere un esfuerzo mayor, diría yo, y estamos todos acá interpelados a ser parte de esa enfrentar esa crisis, de cómo salimos de esa crisis, ¿no? Claro. Todos los actores, todos los sectores, todas las Col- instituciones. Colaborar y también exigir, ¿no, Nélida? O sea, Sí. estamos en un momento en que estamos en un momento pivotal de nuestra historia, Mm. próximo a elegir una nueva constituyente. Es el momento en que como sector también tenemos que levantar nuestras propuestas, nuestra exigencia Sí. y el verdadero labor que tiene el arte dentro de una sociedad. Tú mencionabas la programación online que tiene el parque y que muchas otras instituciones han tenido y muchos otros festivales. Nosotros, efectivamente, como tú mencionabas, fuimos uno de los, si Mm. no el primero, uno de los primeros festivales que se adaptó rápidamente a la contingencia sanitaria el año pasado y salió con un festival online. Y la siguiente pregunta me gustaría hacérsela a Claudio. Eh, Hacer un festival que es a través de pantalla, un festival online, es algo que en general levanta muchos resquemores en el mundo de nosotros, los hacedores de teatro, ¿verdad? Eh, el teatro es un lugar donde a uno en general se le invitaba a apagar el celular. Y hoy como festivales, como centros culturales, como programadores, estamos al revés, estamos invitando a la gente a aprender su pantalla. Eh, por otra parte, los artistas escénicos también se han visto obligados a volcarse a estas nuevas tecnologías que eran ajenas a su quehacer, ¿verdad? Y acercarse al audiovisual, tanto como una medida de resistencia para resistir el apagón cultural que se preveía que iba a venir. Y también, como dice Nélida, por una suerte de de abandono laboral, ¿no? Entonces, muchos artistas escénicos han tenido que volcar a estas nuevas formas de tecnología que en cierto sentido a veces son eficientes, como una medida que es para mantenerse en el oficio, incluso hasta para ganarse la vida. Pero es indudable que muchas de las características del teatro, como el convivio, como el contactarse, como la performance, como lo que empieza y termina en un momento determinado, se pierden o se diluyen con estas nuevas técnicas. Eh, me hago una pregunta media futurística, media catastrófica. Si estas olas de pandemia siguen sucediéndose interminablemente en lo próximo, eh, y te lo pregunto como una persona que programa, que es gestor y que también es creador, la pregunta es esta, ¿no? ¿No seremos nosotros la generación que está asistiendo a ese momento de la historia en que eh, estamos presenciando la muerte del teatro tal como la conocíamos? Bueno, hoy muchas gracias por la invitación, gracias por considerar nuestra opinión en este panel y mucho éxito también con esta nueva versión del festival. Gracias. Eh, no sé, yo siento que la digitalización de la arte escénica
eh, está encontrando distintas oportunidades y formas de desarrollo. Creo yo que el teatro ha resistido durante siglos a un montón de catástrofes, pandemia, y creo que esta no es la excepción. Siento que es un proceso que, claro, que pueden venir un montón de brotes de otras pandemias o derivadas de esta misma, pero siento que el teatro va mucho más allá. El teatro, por lo menos desde la forma en que yo lo veo, tiene que ver con mantener vivo esa relación humana. Veo mucho más factible que la proliferación de un teatro clandestino a la muerte del teatro. ¿Me cachai? Como que Claro. tengo puesto ahí yo, por lo menos, creo yo que las formas de resistencia, el teatro, por lo menos para mí, es un acto contestatario donde finalmente se establecen formas, argumentos que generan reflexiones en las comunidades, y esas reflexiones hoy en día son súper importantes, no solamente por la pandemia. O sea, por otro lado, yo estoy muy esperanzado porque finalmente siempre estamos mirando otros escenarios posibles, otras formas de hacer. Siento yo que acá se mezcla mucho lo político y las manifestaciones culturales, o sea, como el nivel de encierro al que estamos sometidos actualmente, más que, eh, más que verlo como una medida sanitaria, en muchas ocasiones pareciera una medida represora, sobre Mm. todo con las manifestaciones culturales, que creo que son súper importantes para la calidad humana, no solo de los hacedores, sino que también de los espectadores, de las personas que necesitan el arte como una, algo esencial en su vida. Entonces, en ese Mm. sentido, eh, el arte, el teatro y muchas manifestaciones culturales han sabido dialogar con la digitalización como una especie de resistencia, pero creo yo que ahora toca volver a la raíz del teatro y volver a incentivar eh, el, el, la idea de convivir culturalmente, de crear por sobre todo, independiente de los riesgos que eso implique en términos sanitarios. Ahora se supone que con el proceso de vacunación eso puede ser algo un poco más seguro, pero el teatro no va a morir, el teatro es parte de la existencia humana, no es como pensar que la música va a morir. Quizá está un poco en pausa el, no sé, la relación entre personas, pero el teatro no, el teatro seguirá existiendo en todas sus ramas. Ojalá así sea. Yo también pienso igual que tú, yo creo que no va a morir, se va a transformar, quizás otros tipos de arte van a surgir, quizás vamos a tener en el futuro programaciones mixtas, bueno, quién sabe. La tecnología siempre ha intervenido el teatro en forma en que después ha surgido cosas nuevas, distintas, y las seguimos llamando teatro. Ahora me quisiera pasar a una pregunta un poquito más poética, por decir, porque estoy aquí enfrente de un poeta. Eh, Ramón, hay una obra que tú escribiste en el año 1985, de la cual yo soy un gran mirador, que se llama Cinema Utopia. Nuestro festival en esta ocasión ocupó como eslogan el teatro en distopía. Y en esta obra tú planteas una historia que es distópica. Bueno, la obra se trata, ¿no es cierto?, de un grupo de personas que va al cine en los años 40, 50 y que ven una obra futurista. Y esta obra futurista ocurre en los años 80, que era la actualidad en el momento en que tú estrenaste esta obra. Eh, yo te quiero preguntar, em, si tú tuvieras que escribir esa obra hoy en día, ¿cómo sería esa obra distópica, esa película distópica que se presenta en la obra? ¿Quiénes serían los personajes? ¿De qué hablarían? Bueno, a ver, la obra era eh, un Chile de los años 40, o los que asistían a este cine en los años 40, veían una película que proyectaba el futuro de ese país, ¿no? ¿Ah?
es como que nosotros fuéramos hoy día al cine y nos proyectara la película del Chile que va a ser en 30, 40 años después. ¿Ah? Claro, con la diferencia que en realidad ahí era, ese futuro ya existía. Entonces, en realidad, el teatro retraía la platea a un año 40 que veía una película de lo que le iba a pasar a sus hijos y a sus nietos 40 años después. ¿Ah? ¿No? Es como, nosotros no sabemos lo que le va a pasar a los ciudadanos, al planeta 40 años después. Pero ahí había un flash hacia el ayer. Entonces, obviamente, habría que, tal vez, se cambiaría la fecha y veríamos espectadores de los años 60 viendo en la pantalla la pandemia actual, como algo inimaginable. Esa sería como la transposición. Pero me gustaría hablar también aquí se habló de la vulnerabilidad, ¿no es cierto? O sea, de la digitalización. Yo creo que lo que quedó claro con esta pandemia, y lo que quedó claro, lo que se develó, es que en Chile se privatizó la cultura. En Chile se privatizó la cultura y esa privatización ha generado de que no tenemos ¿no es cierto? Como, ¿qué es lo que significa la privatización de la cultura? Que lo público deja de ser un centro motor, ¿no? Es decir, el centro cultural de la cárcel no es un centro de creación, no tiene elenco, no tiene coreógrafo, no tiene grupo de danza, no tiene orquesta, son salas. Los centros de creación públicos son centros de creación en todas partes del mundo, hasta en Argentina, etc. No son salas. Aquí se hicieron salas para recibir lo privado. Y por lo tanto no puede tener un motor, no son motores de las regiones, porque no pueden además tener fondos para convocar grupos, para que además no solamente sea para los profesionales, sino también para la ciudadanía que pueda manifestarse a través de la creación social. Entonces, por eso que no hay nadie contratado. En Chile debe ser el único país del mundo donde no hay ningún actor que esté contratado, ni coreógrafo, ni dramaturgo, ni director. Cuando en Argentina no es que estén todos, pero y para no hablar de España, que tiene 120 teatros nacionales y por lo tanto todos los actores de esos teatros están contratados, ¿no? El Teatro Nacional Argentino Cervantes contrata a 300 personas, entre actores, coreógrafos y todo, un solo teatro. En Chile, lo único público que quedó fue la DIVAM, la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, nada más. Por lo tanto, y esta privatización se normalizó y nos obligó a los creadores a ser emprendedores. Hay un perro ahí. Recibir el en vivo. En vivo. Él alegó, me encontró toda la razón, me dijo. Encontró toda la razón, Ramón. Toda la razón. Y a mí lo único que me encuentra la razón son los perros. Eso. Pero toda tu obra quedó comprobado. En toda tu obra tienes tortugas, conejos. Siempre, es que araña, pescadito. Oye, entonces, para explicar bien esta privatización, ¿no es cierto? Eso nos obligó a los creadores, etcétera, a ser sus propios emprendedores, es decir, nos volvieron neoliberales. Entonces, casi es como, si tú no sabes administrar tu talento, tienes problemas. Entonces, aquí te vamos a hacer tu corporación cultural, pon factura, etcétera. Los privados tuvieron que hacer festivales, porque los festivales normalmente de todos los países del mundo lo hace el Estado, sea off, sea no off, sea ex. Aquí los festivales, es decir, los festivales de cine, de teatro, si es que hay de danza. Pero lo grave de eso es que nuestro patrimonio, nuestra memoria, queda a merced de los privados. O de algún creador. El creador quiere hacer su obra el presente, está bien que estén los fondos públicos. No, ¿por qué va a tener que él hacer las obras del siglo XIX, XVIII como parte del patrimonio? Por lo tanto, nuestro patrimonio se pierde todos los días. Todos los teatros tienen, todos los países tienen un teatro, un centro de difusión, digamos, teatro, que mantienen el patrimonio escénico de ese país. Porque si no, por eso vemos tantas obras que tienen que ver con la contingencia, como los programadores nos exigen hablar del hoy en día.
¿Por qué tú, claro, por qué tú, Pasquinel, vas a tener que, si tú tienes una obra y la quieres desarrollar y es contemporánea, tú no te vas a hacer cargo de transmitir la dramaturgia chilena del 1800? No, pues eso lo Ujú. tiene que hacer el Estado. Mm. ¿Ah? El Estado mantiene esa continuidad. Entonces aquí está todo a merced de lo privado, ¿ah? Y además favoreciendo la cultura de mercado, que Ujú. son, ¿no es cierto? Bueno, obviamente un sistema neoliberal favorece el arte de mercado, por lo tanto el arte de mercado y su representante en farándula tiene mucho más espacio de difusión, etc. Lo más grave es que al estar privatizado se termina la libertad de expresión, y para mí eso es lo más grave, porque la libertad de expresión depende de la difusión en un sistema neoliberal. Que a mí no me engañe ni a nadie, ni a ellos, ni a ella, ni a ella, de que porque te ganaste un fondo para escribir una novela, esa novela alguien la va a conocer. No. Mm. Si no hay difusión, esa novela quedará en tu casa. Y la difusión hoy en día no es un afiche, no es un volante, es difusión de mercado, cosa que también debería asumir el Estado. Yo, cuando los diarios, y, ¿no es cierto?, y las televisiones y todo no tienen, uno le dice, pucha, pongan cartelera cultural, pucha, pongan, las sacan, ¿no es cierto? Los diarios sacaron las carteleras culturales, Ya no hay. ya no hay, en la época pre-normal, ¿no es cierto? Si alguien llegaba y veía el diario de un turista, el que sea de regiones, en Santiago no había nada. Ah, no había exposiciones, no había obras de teatro y todo lo demás. Bueno, yo le dije a la ministra de Cultura de la época, le dije, bueno, ¿por qué no compran los espacios? ¿Ah? Ya que lo privado no va a poner los espacios de difusión, bueno que el Estado compre los espacios televisivos, si estamos en ese sistema social, ¿me entiendes? Entonces, bueno, finalmente esta vulnerabilidad es el eco de la privatización de la cultura. Y en el concepto de privatización de la cultura, un trabajador del arte es igual a cualquier otro trabajador, entonces ¿por qué tiene que Mm. tener privilegios? No tiene que tener ningún privilegio. Si también puede tener su bono de 200 lucas, si también puede tener sacar el 10%, porque no está considerado. Y por eso digo, en la DIVAM, que lo único estatal, ahí claro, la gente de las bibliotecas y de los museos sigue recibiendo su ingreso. Esto que se devela y que tiene que cambiar radicalmente. No podemos seguir con la privatización de la cultura porque no lleva a ninguna parte, destruye el patrimonio, no se conecta con la ciudadanía, está a merced de lo que haga un privado, está a merced en que la Nelia tenga que tener ingresos en su teatro para poder mantenerlo, o tiene que tener mínimos ingresos y no puede decir, no, pues da lo mismo. Este elenco está financiado por el Estado, por lo tanto puedo abrir, hacer las funciones gratuitas a precio de 2.000 a 1.000, etcétera, y puedo hacer miles de actividades que no impliquen cuánto va a ingresar. Es decir, no hemos centrado en, ¿no es cierto?, en que la factibilidad de una creación depende del lucro que obtiene y de los rostros que tienen. Mm. ¿Por qué? Porque la sala que te va a programar, que son todas privadas, bueno, no puede programar algo en que no le va a generar ingresos, sino cómo mantiene la sala y así viceversa. Entonces, no es una cosa que se resuelve colaborando entre todos. Aquí se resuelve de una manera, y espero que la próxima constitución lo haga de manera tajante, que la cultura es parte de nuestra soberanía, lo que yo he estado promoviendo, ¿no? La soberanía cultural. El momento que la soberanía de un país no es territorial y también es cultural, los fondos que requiere van a ir, ojalá, pero no a la par, de quienes defienden la soberanía territorial, cuánto gastamos para enseñar a matar y cuánto gastamos para enseñar el saber. ¿No es cierto? La soberanía territorial está en las Fuerzas Armadas. ¿No es cierto? Bueno, hay una soberanía cultural que tiene que tener el mismo estatus que aquella. Claro. O sea, por lo tanto, no es, y eso obviamente lo tiene que consagrar la nueva Institución. constitución, porque claro, Lagos puso un eslogan muy bello para adquirir, ¿no es cierto?, que decía, la cultura el eje del desarrollo. Tenía toda la razón, pero obviamente no la aplicó en ninguna parte. Así, de hecho, fue el inicio de la privatización de la cultura, la hizo, se partió bajo los gobiernos de la Concertación, especialmente Frei Lago, porque yo era miembro de la comisión que creó el Consejo Nacional de la Cultura y la Arte,
y todos hablaban de la modernización del Estado. Yo no entendía mucho lo que era eso. En ese instante, la modernización del Estado era que el Estado se reducía, se reducía, se reducía, y todo se, ¿no es cierto?, lo hacían los privados y se entregaba al vaivén por lo tanto, perdiendo el eje de ser, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del Estado, yo creo que eso hay que dejarlo bien claro, porque mucha gente cuando dice Estado piensa en Rusia, en Stalin, en Corea del Norte y todo. No, señores, el Estado somos todos nosotros. Es decir, todos nosotros somos los que estamos, ¿no es cierto?, a cargo de nuestra cultura, a cargo del agua, a cargo del mar. Es decir, el mar no es privado, es de todos nosotros, y todos nosotros es el Estado, y que obviamente que a través de la elección y todo lo demás se concluye. Entonces, espero de que así como, ¿no es cierto? Y eso es lo otro bello para ver el peso, ¿no es cierto?, de la cultura, y donde uno puede ver también, cuando ustedes hablan de que si el teatro desaparece o no desaparece, bueno, pues si yo, un padre le puede hacer teatro a su hijo, una madre le puede hacer teatro a la gente que está en su casa, y el teatro está vivo ya por ser algo atávico. ¿Ah? Es decir, el niñito se está, en este momento, hay niñitos que se están pintando la cara y se están poniendo gorro y todo lo demás. Entonces, lo atávico teatral, que no es lo mismo que la profesionalización del teatro, del saber, existe porque es atávico. Y, y donde se mostró este atavismo de forma contundente fueron para la rebelión social, Ujú. que utilizó la ciudadanía para manifestar sus deseos. Eso ¿Ah? quería hablarte un poco de eso. Pero para Hablemos. terminar, Ujú, para las manifestaciones sociales, para manifestar sus deseos y sus pensamientos y las emociones, ¿qué uso, qué utiliza la tribu? ujú, La música, la literatura, el teatro, la danza. Es decir, a lo largo de todo Chile, las manifestaciones en todas las plazas eran manifestaciones artísticas, y no artísticas de que uno veía a alguien en un escenario que le representaba a uno. No, la calle se volvió escenario de todos. ujú. Entonces, si ese es el lugar donde alguien manifiesta la construcción de sociedad que quiere, la manifiesta a través del arte, de la cultura, y por eso yo creo que la futura constitución no puede tener una mirada ni jurídica, ni realizarse en la medida de lo posible, sino tiene que hacerse a partir de una mirada desde la filosofía y desde el saber. Las grandes contribuciones lo han hecho filósofos. De hecho, la constitución chilena primera, O'Higgins, la hizo Camilo Enrique y Juan Egaña. Camilo Enrique, los dos dramaturgos. ¿Ah? No es O'Higgins ni Carrera que están escribiendo Mm. el saber. ¿Ah? Eso es nuestra mentalidad militarista que nos ha hecho creer, ¿no es cierto?, muchas cosas. Pero bueno, hasta ahí llego, sorry. No, muy interesante esta analogía que haces tú sobre la defensa territorial y la defensa de la soberanía cultural, porque una nación se compone, se define como el espacio territorial donde habita una cultura. Entonces, es muy interesante el punto de vista que tú planteas, como tanto defendemos el territorio, entonces también defendamos el alma dentro de esa geografía que es la cultura. No sé si Claudio o Nelia tienen algún comentario sobre estos varios temas que Ramón nos plantea. Sí, sí, mira, sí, yo no puedo menos que coincidir con Ramón respecto de cómo esta matriz neoliberal que permeó todas las esferas de la sociedad chilena, ¿no? Todas las esferas, la economía, permeó la educación, la salud, y por supuesto la cultura no estuvo exenta de eso. Y aquí lo que se ha hecho es poner a la cultura como un objeto de consumo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la política pública, bien señalaba Ramón, desde los gobiernos de la concertación, eh, promovió el acceso a la cultura en tanto bienes de consumo, a la cultura del patrimonio hay que decirlo también, ¿cierto? Y eso, por cierto, que por un lado va a generar esto que hablaba Ramón, que el Estado se desentiende, ¿no? Se desentiende del rol que le cabe con la cultura y con la participación cultural y con que la sociedad tenga derecho a su cultura, a vivir su propia cultura, ¿cierto?
Eso por un lado, y por otro lado también esta política del acceso a la cultura va a generar brecha en el sentido de que va a haber una distinción entre consumidores y ciudadanos. Hay quienes tienen la posibilidad de acceder y otros que no. Entonces, finalmente lo que hace es dividir esta sociedad entre integrado y excluido. Eso es una primera consecuencia de este modelo económico que pone a la cultura como un objeto de consumo. Lo segundo, efectivamente creo que el Estado en estas dos crisis, en la crisis, bueno, es una crisis que viene de antes, pero que con la revuelta social, afortunadamente, gracias a la revuelta social, hoy día tenemos un proceso constituyente ya en ciernes, digamos. O sea, hoy día vamos a tener, un grupo de constituyentes que van a redactar una nueva constitución, y yo quiero aprovechar de decir que nadie se puede olvidar, y menos los candidatos, y menos quienes sean electos o electas finalmente, que lo que va a ocurrir en este país es gracias a la manifestación popular, no es gracias a la política, no es gracias al sistema político, es gracias al sistema social. Por lo tanto, yo creo que hay que exigir que esa constitución se redacte y no se encierren en este palacio. Pereira, que lo encuentro ya desde el punto de vista simbólico, me parece que es súper errático pensar que o sea, cuando estamos en un país que está discutiendo respecto de la descolonización, está discutiendo respecto de varios temas, que se encierren en un palacio y discutir la nueva constitución, me parece que es muy mala señal. Entonces yo creo que tenemos que exigir desde el sector cultural y desde la sociedad en general que quienes van a redactar la constitución recojan esa mirada territorial, como decía Ramón, recojan esa mirada de los sectores. Yo creo que nosotros no podemos permitirnos cometer un nuevo error. No pudimos con el Parlamento no fue capaz, por lo tanto, porque se encerró en el Congreso a hacer leyes. Por lo tanto, necesitamos que sí los constituyentes salgan, que se reúnan, que salgan del Palacio Pereira, que escuchen a la ciudadanía, porque finalmente yo creo mucho en la soberanía popular, que como quienes tienen que tomar las decisiones. Los constituyentes van a ser solamente unos intermediarios entre la ciudadanía, entre lo que la ciudadanía ha dicho, porque ya se dijo, ya hemos conversado, ya hemos tenido miles de cabildos desde el 2016, incluso antes. Yo recuerdo la política de cabildos culturales del gran Claudio Girolamo, que instaló una política participativa, pero que lamentablemente después no siguió, porque cuando se crea el Consejo de la Cultura, Claudio no sigue. No sé por qué razón, es medio sospechoso que por primera vez se está abriendo estos espacios de participación, y no siguió. Pero yo creo que sí, tenemos que tener una participación activa y tenemos que exigirle a los constituyentes que tienen que escuchar la soberanía del pueblo. Y hay modelos interesantes, está el modelo de Islandia, por ejemplo, está el modelo de Colombia, donde lo que hacen es recoger la opinión, la reflexión, la voluntad del pueblo. Me parece que ese es el camino para la discusión sobre los derechos culturales. De otra manera no lo veo posible. Y quiero decir que también que el Estado hoy día, cuando estamos en crisis, el Estado, uno requería mucho más Estado. Quiero comentarle a Ramón que preguntaba respecto del financiamiento. Nosotros tenemos un financiamiento basal del Estado, afortunadamente, somos el único centro cultural, pero es insuficiente. O sea, tú te imaginas lo que significa mantener un espacio con 2,5 hectáreas, que además tiene 3 proyectos en sí, tiene un proyecto cultural, un proyecto patrimonial, tiene un proyecto territorial. Entonces, y eso finalmente volvemos a un tema que tiene que ver con los presupuestos. O sea, Chile tiene un presupuesto miserable para la cultura, y miserable, o sea, es no llega a ser el 0,4%, y es histórico, no solamente de ahora, no llega a ser el 0,4% que hace un país con ese presupuesto para la cultura. Y fue vergonzoso porque este año tuvimos que hacer una discusión más que nunca. Ustedes saben que todos los años los centros culturales le bajan los presupuestos, tenemos que ir a discutir con los parlamentarios, tenemos que redactar, tenemos que hacer campaña. Es indigno tener que andar pidiendo por favor que no nos bajen los presupuestos para las culturas. Este año ya fue una cosa vergonzosa. Yo tuve que participar en varias reuniones, afortunadamente la comunidad artística está bien unida, está bien, ha dado una discusión interesante en los sindicatos, las agrupaciones, pero con mucha fuerza, y yo valoro todo eso, pero lamentablemente tenemos un Estado que no ha estado a la altura, o un gobierno de turno que no ha estado a la altura de lo que requiere el sector cultural, sobre todo en tiempos de pandemia, que se requiere más Estado. Y Nelia, también hay un problema de lenguaje y comunicación con cómo
cómo nos comunicamos los artistas con las entidades gubernamentales o estatales. O sea, hay un vocabulario que no es común y que obliga a los artistas a hablar en términos economicistas, en productividad, efectividad, etcétera, Sí. que no tiene que ver no tiene que ver realmente con lo que nosotros hacemos. Y aquí, no sé si Claudio tiene una comentario sobre lo que se hizo, pero yo quería plantear algo que tiene que ver como en vista de la constituyente, y precisamente lo que hemos estado hablando ahora, ¿no es cierto? Como la precarización debido a la mercantilización de la cultura, el arte de mercado, como lo llama Ramón. Se ha acusado al capitalismo de provocar, bueno, es evidente, desigualdad social, precarización del trabajo, pero también ha hecho, o nuestra sociedad se ha visto en un momento en que se han perdido, han desaparecido formas armónicas de vida. Se ha perdido el encanto y el gusto por la vida en sociedad. Y lo que es más doloroso probablemente es que se ha perdido la amabilidad. Y ocupo estas palabras que pueden sonar naïf, que pueden sonar no tan importantes dentro de la política, pero es significativo que, por ejemplo, la plaza más importante de nuestro país hoy se llame Dignidad. Entonces, estamos hablando de ese tipo de cosas, estamos hablando de cómo nos hacemos cargo de volver a hablar de amabilidad, de emoción, de dignidad, de belleza, de armonía. Y cómo podemos nosotros hacer que estos temas tengan de algún tipo una cabida en el proceso constituyente que viene. Bueno, yo ¿Cómo? estoy muy de acuerdo con todo lo que planteó Nélida y Ramón hace unos minutos sobre el neoliberalismo y la privatización, y agregaría que es un fenómeno, el modelo neoliberal provoca la privatización, pero la privatización nos llevó a un lugar mucho más peligroso, que es la monopolización del todo. Se monopolizó la industria creativa, o sea, se le denominó industria creativa, pero es muy loco lo que sucede en Chile. Como bien decía Ramón, no existen centros de creación, los procesos creativos están súper dejados de lado por el producto creativo. O sea, el producto creativo es mucho más importante que el proceso creativo. Entonces, en ese sentido no se le da cabida, y entra también la lógica de la concursabilidad. Yo soy de la idea de que todo esto se debiera replantear, refundar, redistribuir, aumentar, por supuesto, los presupuestos. Acá, cada vez que se habla del abandono de la arte en general, de la arte y los artistas, creo que siempre pasa por un tema presupuestario. Y mientras eso no se establezca, va a ser imposible dignificar si es que no aumentan los presupuestos que destina el Estado para cultura. Y en ese sentido se debiera llegar a una redistribución presupuestaria, una modernización de la ley de donaciones culturales, que cada vez más ya era compleja y ahora cada vez va a estar más compleja, siendo que debieran consultarse a las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes están generando el nexo entre ciudadanía y cultura. Y esas organizaciones están supeditadas siempre, en el caso nuestro, por ejemplo, a concurso público. Tú estás con un riesgo enorme, más allá de que hayas demostrado décadas de trabajo, que hayas demostrado, no sé, una vinculación importante del arte con la ciudadanía, activación cultural, y sin embargo siempre estás dentro de la lógica de la concursabilidad. Eso en el caso de las organizaciones. En el caso de los creadores, están totalmente desamparados. O sea, no hay ninguna vía, es un concurso constante, ayudas de emergencia que se hicieron concursos. O sea, son lógicas que finalmente dicen, no, es que no tenemos margen político para operar. Pero bueno, ¿por qué no se modifica el marco político? ¿Por qué no es que un tema de voluntad política? Bueno, entonces ahora nuestros representantes, dependemos de la voluntad de nuestros representantes, más que nuestros representantes representen realmente las necesidades de la población. Y siento yo que eso se quedó de manifiesto con la rebelión de octubre, pero sin embargo siento que
estoy totalmente de acuerdo que el proceso constituyente tiene que ser un proceso transparente, donde volvamos también con nuestros constituyentes por distrito, generar cabildos que permitan plantear la idea de cómo va a insertarse el arte dentro de la nueva constitución. Porque también el paraguas cultura abarca tanto que finalmente nos meten no sé, como en una bolsa de gatos, ¿cachai? Como que es todo súper desordenado cuando se habla de cultura. Es como, todo es cultura finalmente. Pongo unos neumáticos en las plazas de barrio y eso es cultura. Pongo un refalín y es cultura. Entonces, cuando dicen, no, bueno, la cultura tiene X cantidad de presupuesto y no todo es concursable, se empieza a entrampar, son las trampas del lenguaje que ocupan los políticos constantemente para no asumir que Chile carece de apoyo a las manifestaciones artísticas, ¿cachai? Como los procesos creativos, a las compañías que se disuelven fondar por medio, ¿me cachai? Entonces, como en ese sentido, creo yo que debieran existir nuevas formas de financiamiento cultural, tomar en cuenta, siendo un país que ha tenido premios Nobel, que no sé, gente que como Ramón, por ejemplo, que es un referente internacional de la arte escénica, y que todavía no haya un fomento a la creación, a los creadores, a sus artistas, es bastante ingrato, pero bueno, no, por eso estamos como estamos hoy en día. Oye, Como... Sí, para sumar a lo que dice Claudio, lo que pasa es que dice todo es cultura. Y ahí está mira, aquí hay dos cosas. Primero, todo es cultura. Y como todo es cultura, de repente el 2% del FNDR, que algunos gobernadores que están postulando lo quieren subir al 6%, y el 2% de cultura municipal y todo eso, supuestamente es mucho dinero, pero resulta que usan, al no existir políticas culturales concretas, esos presupuestos que ya son bajos, se consideran, como dices tú, no, si te lo estamos usando en cultura, pintamos la fachada de no sé qué cosa, Exacto. o apoyamos el equipo de fútbol, o cuando yo estuve en una comisión de cultura de la Cámara de Diputados, un diputado decía, sí, porque el rodeo tampoco tiene el apoyo, para ellos el rodeo es cultura, sí es cultura, pero es deporte, perdón, entonces, de repente estos exiguos presupuestos, que en un momento yo saqué el cálculo, era equivalente a lo que se entregaba a cultura, menor a lo que se entrega al Instituto Médico Legal. De eso estamos hablando. Y el otro problema es que generalmente cuando hablamos de cultura, o de arte incluso, arte y cultura, porque para mí el arte de hoy es la cultura del mañana, en cierta manera, ¿no? O las identidades tienen su cultura, etcétera. Es como amplio, pero también una política cultural lo acota, quiero decir. Entonces, el otro problema es que las palabras no conllevan el mismo pensar, porque en Chile y en el mundo está todo ideologizado, y está el mercado que hace una lectura de lo que tú hablas. Entonces, por ejemplo, bajo la dictadura se dice que hubo un apagón cultural. Bueno, había un apagón cultural de lo que nosotros consideramos cultura, pero todos los teatros estaban funcionando, el municipal, el nacional, la católica, las bibliotecas estaban abiertas, había librería, había todos los cines, incluso había más cine que antes, pero claro, pero estaba visto desde esa mirada, ¿no? Y de hecho la política cultural de la dictadura fue una de las cosas, porque siempre se habla que lo que triunfó fue la política económica de la dictadura. Lo que triunfó también fue la política cultural de la dictadura, que primero eliminó de los medios de comunicación, de la presencia social, a los filósofos, los intelectuales, los creadores, y los reemplazó por la farándula. Y ahí quedamos, y esto no ha hecho vuelta atrás. Entonces la farándula, que puede existir perfectamente, pero la farándula terminó abarcando casi todo. Entonces, y arrinconando la farándula y el arte mercado, y arrinconando, ¿no es cierto?, lo que uno considera como expresiones artístico-culturales. Por eso digo de que
a veces la palabra cultura es según quien lo entiende, ¿me entiendes? Porque hay cultura fascista, hay cultura comunista, hay arte, quiero decir, hay arte fascista, hay arte comunista, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, dependes tú también de un gobierno que dice, sí, yo voy a hacer grandes aportes culturales al país, vamos a hacer que todos los niños de Chile desfilen en las mañanas y le vamos a comprar uniformes para que desfilen para el 18, de hecho lo hacen, ¿no? Vestidos de carabineros y de militares, y vamos a enseñar los himnos nacionales, y estaría utilizando el mismo concepto de cultura. No nos olvidemos que Mussolini hizo una de las obras, una de las más grandes obras arquitectónicas en Roma durante su mandato. Por eso digo que también es complejo, digamos, no es complejo, digamos, hay que tener claro que cuando se habla de cultura, y por eso que puede aparentemente tener un apoyo transversal, porque tú pones a todos los constituyentes de todo el espectro político chileno y le preguntas sobre si van a apoyar la cultura, todos te van a decir que sí, pero de todas maneras. Es decir, nadie es como lo políticamente correcto, ¿me entiendes? Claro. Pero efectivamente, claro, lo que por eso a lo que vuelvo a insistir es que, claro, se tiene que haber un Estado que tenga políticas culturales que se desarrollen, y esas políticas culturales están definidas a qué se refieren. Para que Pero uno Ramón, perdona que te interrumpa, pero ¿no será ese también el problema por el cual el Estado ha optado hoy en día, perdona aquí que sea abogado del diablo, pero ¿no será esa una de las razones por la cual el Estado ha optado a ser subsidiario y dejar que la comunidad elija lo que es cultura? Porque nos podemos encontrar en casos, por ejemplo, como lo que te mencionaba recién, o sea, Mussolini hizo una cantidad de edificios impresionantes, magníficos que están todavía en Roma, Hitler mismo, me voy al extremo, también tenía un proyecto de refundar el Alemania Celular Germania con unas columnas neoclásicas, tenía una maqueta gigantesca de ya, cómo era bueno, pero refundar. sí, pero no, Entonces, sí, pero ¿cómo lidiamos con ese dilema? no, pero bueno, perdón, pero son ejemplos que no son, no tienen ningún parangón, porque eso eran obras militares, por decirlo de una manera, del militarismo, del Pero igual te fascismo. recuerdo que, por ejemplo, Pero, Stalin también tuvo una política por cultural supuesto, que estaba igual, relacionada con la obvio, propaganda. obvio, pero esos son el arte como un elemento de publicidad y propaganda, pero al mismo tiempo Stalin como Hitler tenía a todos los artistas presos, si no estaban fusilados, como Meyerhold, o estaban en campo de concentración. Entonces no. Los disidentes, pero igual hay obras de arte del Sí, régimen por de supuesto, Stalin porque que hay están todavía en museos, que son buenas obras de arte. pero esa es eso por supuesto. Y aquí si lo queremos poner en Chile, siempre se habla del arte de resistencia a la dictadura. Y nunca hablamos de todos los artistas, actores, directores, coreógrafos, pintores y todo, que fueron aliados de Pinochet. Y que están las fotos y estaban, hoy si la Católica y el Teatro de la Católica y el Teatro Nacional están intervenidos por la dictadura, Milico. y si tú ves las fotos de los cócteles de los teatros, tú ves a todos los militares con su champaña en los lobbies de los teatros celebrando. Entonces, lo que pasa es que en este caso, una vez con Andrés Pérez, una última conversación con él, cuando estaba muy furioso por lo de Matucana, él me dijo, deberíamos hacer la historia negra del teatro chileno, que pasó piola, ¿me entendí? Es decir, de que efectivamente sí, y eso existe en todos los regímenes pero yo estoy hablando a partir de un régimen democrático donde el Estado democrático y por lo tanto elegido, etcétera, es quien, mira, ¿tú crees que un privado estaría a cargo de todas las bibliotecas de Chile? No, pues la biblioteca, los archivos y los museos de Chile son centros ideológicos, no, son centros de saber nomás. Pero todo el arte del Renacimiento fue financiado por privados, Ramón. Sí, pero estamos en las épocas precapitalistas, estamos hablando de ahora, porque eso era una cultura de los reyes, etcétera. Pero hoy en día ni la educación tampoco era financiada por los privados, también el Renacimiento, porque el rey contrataba gente para que le educaran los príncipes. Algunos. Pero estamos en la época republicana, donde la educación, la cultura y todo son, ¿no es cierto?, deberes
quienes nos representan, y considerando obviamente que es parte de nuestro desarrollo. Es como, para terminar, y seguramente ustedes lo saben, pero el país de Bután no mide el PBI, el Producto Bruto Interno, no lo mide en términos económicos. Lo que pasa es que nosotros nos hemos vuelto tan economicistas que todos lo vemos desde el dinero. Ellos lo miden por... analizan la felicidad, El índice de felicidad, sí. el producto feliz interno. Bueno, si bien es una mirada radical, yo creo que eso es finalmente lo que una sociedad quiere, estar feliz, Lo que estar estábamos bien. hablando, ¿no? Amabilidad, emoción, dignidad, belleza. Esos temas, ¿por qué no están en el tapete? ¿Por qué hemos perdido esa humanidad? Y ese- y lo- Quería antes de... sí, perdón. ¿Tiene algo que decir? Quería antes de, porque ya tenemos que ir cerrando, que hemos hablado mucho desde el punto de vista de los creadores, de la oferta, de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero no, siempre para mí es importante reivindicar el punto de vista de la audiencia, del público, que no hablan de estos temas, que no están preocupados de estos temas, sino que viven una vida cansada, que después quieren algo algo que disfrutar, algo que les alimente el espíritu, etcétera. Y quería comentarles un estudio que salió hace poco en la Agencia de Audiencias de Inglaterra, que a propósito del COVID, ya que estamos en medio de de esta gran catástrofe mundial, que dice que el COVID es el gran desecualizador o el gran desigualizador. Y las conclusiones de este estudio apuntan a tres cosas. Primero, que la cultura ya era inequitativa antes del COVID. O sea que el acceso a la cultura era inequitativa. Segundo lugar, que la pandemia incrementó ese rasgo. Y en tercer lugar, que es altamente probable que esas inequidades se mantengan en el futuro. Entonces, aquí hay un desafío para Nélida como directora de un parque, para Claudio, para nosotros como directores de un festival. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo vamos a enfrentar esto aquí al futuro? ¿Cómo vamos a atraer a esa nueva audiencia? ¿Cómo vamos a hacer accesible el consumo cultural de esas audiencias que han estado postergadas y que también es un signo del postergamiento generalizado que han tenido? O sea, lo vemos en cultura, pero también lo vemos en salud, lo vemos en educación, y esa es la base del estallido, ¿no? Sí, ¿qué opinas tú, Nelia? ¿Qué opinas, Claudio? Bueno, yo creo que, no sé, que Chile está en un proceso de refundación y que va a ser un proceso lento. Como creadores, venimos de una herencia, recién lo decía Ramón, a propósito de Andrés Pérez, el Día del Teatro también, creo que es el claro ejemplo de la ingratitud nacional, de esa cultura concerta que también se ha hablado acá, que se estableció sobre pilares tan débiles, fue como empezar a hacer la casa por el techo. ¿Cachai? Entonces, esa herencia ingrata, la inequidad que tiene al sector creativo hoy en día en la situación en la que estamos, creo que el trabajo con las comunidades, el volver a la raíz, como recién yo lo planteaba, de volver a relacionarnos con esas comunidades desde una idea lineal y no elitista, donde el arte estaba acá y miraba para abajo al espectador, a la audiencia, con todo este marketing también de formación de audiencia, como adoctrinemos a la audiencia y llevémosla como ganado a los teatros. ¿Cachai? Cuando se abusa del lenguaje como el acceso a la cultura, ¿cachai? Como que entonces todo ese tipo de cosas, yo siento que hoy estamos en el momento de refundar y tenemos que hablar con claridad sobre temas que históricamente nos han dañado. Las monopolizaciones, como lo decíamos hace un rato, esta cuestión elitista de ver la arte, el aprovechamiento político que hay detrás, que los canales nacionales se nieguen o tomen ciertas actividades para poder darle difusión. Entonces creo que a los creadores y creadoras tenemos la misión, más que formar audiencia o reactivación de audiencia, tenemos el deber de seducir a las audiencias con nuestro arte. ¿Cachai? Desde la belleza, desde el poder inspirarnos, pero para eso tenemos que ser un sector
que esté bien anímicamente, ¿cachai? Y llegar también a sectores que puedan recibir, no sé, ahora la nueva constitución si garantiza educación, salud, vivienda, que son tres bases sólidas para el desarrollo humano, debiéramos equilibrar esa brecha y desde ahí poder seducir audiencias, dialogar con la audiencia, volver a encontrar belleza, pero hoy en día estamos iniciando recién ese proceso, ¿me entiendes? Entonces, creo que va a ser un proceso que nos va a tomar décadas, pero que es súper importante que todo este estallido que existió, por lo menos yo lo veo desde nuestra organización, que veníamos desde hace 10 años hablando de lo mismo. O sea, Santiago nació con esa idea de basta de monopolizar la cultura, de pertenecer solamente, de tener ciertos nombres y que la élite siempre sea la beneficiaria de esto. Basta de tanta corporación que se arma y se desarma para poder administrar edificios que están en glosas, pero que finalmente operan como privado, que luego tampoco tienen cómo operar porque no pueden hacer de eso un mercado, y ahí Nélida yo creo que lo debe saber muy bien, debe enfrentarse a crisis constantes económicas, por lo mismo con las bajas de presupuesto y todo, pero luego las otras organizaciones cómo acceden a esa glosa, entonces también se va desequilibrando y se van generando diferencias entre los que tienen glosa, los que no tienen glosa, los que van a concursos, los que ganan el concurso, los que no ganan, entonces se arma Se produce una lucha de todos contra todos. Entonces, en ese sentido, es súper importante refundar, y no refundar con ejemplos o reciclando acciones que vienen de otros países. Creo que tenemos la capacidad, ya que hay una calidad de creadores y creadoras importante que pueden generar ideas porque tienen súper identificadas las necesidades. Y de Si gestores, ¿no? Exacto, entonces si es Gestores. que todos nos juntamos y dialogamos, porque también pasa mucho en estos diálogos o en estos diagnósticos que genera el ministerio o los candidatos, etcétera, candidatos y candidatas actuales a la presidencia, que finalmente terminamos discutiendo y hablando de lo mismo, de un diagnóstico que está súper hecho. Si tomáramos en cuenta y analizáramos los diagnósticos y desde ahí se construyera, porque ya todos los creadores y creadoras hemos hablado de las carencias y son evidentes. Los creadores, las creadoras, los gestores, ¿cachai? Entonces, debiéramos avanzar hacia eso, más que quedarnos en ideas pasadas de lo que finalmente lo que se hizo mal. Sí. Eso. Nélida, algunas últimas palabras, ya nos tenemos que despedir, tú como dueña de casa y que nos acoge. ¿Algún comentario con respecto a esto que nos quieras hacer? Estás muteada. Yo creo que en esta conversación hemos coincidido todos en esta necesidad de, a propósito de la revuelta o de la revolución, como bien lo dice Claudio, de octubre, 18 de octubre. Yo creo que hemos aprendido, todos estamos aprendiendo constantemente, de que hoy día no podemos seguir manteniendo esta relación entre la institucionalidad o las instituciones y la ciudadanía. Yo creo que hoy día tenemos que repensar esa forma de relacionarnos, incluso desde las prácticas artísticas. Yo creo que la ciudadanía, las personas demandan una mayor participación. Y yo creo que es posible, y creo que es una oportunidad también que tenemos a propósito de este nuevo modelo social que aspiramos construir, ¿cierto? Yo creo que es una oportunidad para fortalecer líneas de trabajo, por lo menos desde este espacio cultural, que promueva la participación activa de las comunidades, ya sea los procesos creativos, de producción, de mediación, etc. Nosotros tenemos dos experiencias bien importantes el año pasado, el 2020, con dos obras, 4S, que la dirigió Danilo Llanos de la compañía La Peste, y también con la obra Amateur, danza performática, de teatro, por este otro lado, donde los actores principales fueron la ciudadanía. Fueron personas, en el caso de La Peste, de 4S, que fue la obra por los 50 años del gobierno de la Unidad Popular, invitamos a personas mayores, invitó la compañía, ¿no? Y también a jóvenes estudiantes, donde hubo un diálogo intergeneracional interesante respecto de lo que había significado ese momento político del país.
para estas personas. Entonces yo creo que por ahí un poco uno podría buscar alternativas de relacionarse de otra manera con las personas. Yo creo que no, ya no podemos seguir practicando de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora. Hay que innovar, hay que buscar y hay que escuchar. Sobre todo hay que escuchar y estar muy dispuesto a aprender, porque yo insisto, creo que hay que devolver la soberanía al pueblo de Chile en todos los espacios, en todos los lugares, en todas las distintas dimensiones, ¿no? Artística, educativa. Y eso no es algo que nosotros queramos hacer, algo que nos exige la ciudadanía, ¿verdad? Ya no podemos quitar el poto a la jeringa en ese sentido, ni los políticos ni nadie. Yo siento que el pueblo ya está gobernando, tomándole la mano a los políticos y escribiendo las leyes con, con sus propias manos. Les quiero agradecer la participación en este conversatorio, muy interesante todo lo que hemos hablado. Muchas gracias Nélida, muchas gracias Claudio, gracias Ramón por sus significativos comentarios. Espero que esto inspire a no solo a la gente que va a ver este pseudo programa de televisión que estamos haciendo, pero también quizá a políticos, a gente que tiene poder para tomar decisiones. Entonces, nada, me despido, les doy muchas gracias. Los invito también a que sigan nuestra programación. Hasta luego, gracias. Adiós. Chao, Adiós. muchas gracias. Chao, muchas gracias. Adiós. Muchas Que gracias. estén muy bien todos y Bueno, todas. yo ahora quiero presentarles a Gabriela Arancibia, que es nuestra productora general del festival. Ella nos va a contar un poquito sobre cuál es la programación que tenemos para estos 3 días de festival. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz del conversatorio que acabo de escuchar, le encuentro mucho la razón a todo y creo que el festival en este caso estamos a pocos días de empezar a escribir la nueva constitución y elegir también a quienes van a ser, quienes tengan esa tarea junto con otras autoridades. Por lo tanto, el festival se suma a una programación para dar cuenta del acontecer que estamos viviendo. Y para eso vamos a comenzar con el día martes, mañana, ¿cierto? Tenemos la obra que es representante de la región de Valparaíso, que es Silencio. Esto no es teatro, del Centro de Investigación Teatro La Peste, que nos viene a contar un poco. Esto es un texto, es el texto de Wojciech, ¿cierto? Un texto clásico. De George Büchner. Sí, de George Büchner. Y nos viene a contar la historia de un hombre obsesionado con el trabajo. Para continuar ese mismo día, vamos a tener el turno de Concepción, que se llama Limítrofe o la Pastora del Sol. Es la historia de Gabriela Blas, una pastora aymara, que mientras ella estaba pastoreando, se muere su hijo, bueno, y recibe toda la discriminación patriarcal que estamos acostumbrados en este último tiempo a vivir en Chile. Y el sistema judicial. Y el sistema judicial. Esto es una historia real, es muy interesante y para nosotros es un gran aporte tener a las compas de Concepción. Y ya el día jueves vamos a partir con el turno nuevamente de la región de Valparaíso, en este caso la obra Gregarios. Esto es una historia de Lambe Lambe, y Gregario nos viene a hablar de algo muy hermoso, nos viene a hablar de la soledad, de la intimidad que se produce en este encierro forzado. Un encierro forzado que parece una soledad, pero nos hace vivir una soledad como colectiva. Nos va a hablar un poco de eso. Estamos todos solos juntos. Solos, pero claro, estamos juntos porque estamos todos solos en nuestras casas. Eso nos hace un colectivo. Y para finalizar, es el turno de la región metropolitana con una obra que se llama Las Convocadas. Esta obra se trabaja como a nivel de un manifiesto y nos viene a contar los graves crímenes lesbofóbicos que están sucediendo en esta zona, Valparaíso, que es denominada zona roja. Volvemos a ser protagonistas de algo muy triste. Y en este caso voy a leer los nombres de las compañeras que ellas citan en su trabajo, que es María Pía Castro, Nicole Saavedra y Susana Sangüesa. Crímenes ocurridos en esta región. Y que ¿cierto? todavía no tienen resultados judiciales Claro. ni culpables asignados. Y es bueno hablar de esto porque además, como tú bien mencionabas en nuestro conversatorio, estamos pensando en el futuro que queremos, en el país futuro que queremos y esto no puede seguir sucediendo en nuestro país. Así que yo en este momento les paso a detallar los últimos 2 actividades que tenemos dentro del festival. Nuestro festival tiene un área de formación, que para nosotros siempre ha sido muy importante, y nosotros partimos el día miércoles
con un taller que se llama, lo voy a citar para no equivocarme, para que la gente después lo pueda buscar, es una conferencia inmersiva, El arte sordo-ciego, que es dictado por Juan Diego Zuluaga. Él es colombiano, ¿cierto? Nosotros como festival pensamos en un Chile inclusivo, en el teatro inclusivo, en el arte inclusivo, por lo tanto queremos comenzar con este taller. Y bueno, nuestro invitado que estaba recién, el turno de Ramón Grifero, el día jueves, nos va a venir a hablar de su proyecto En tiempos inmemorables, la dramaturgia del espacio en el audiovisual. Ramón se pregunta, ¿cómo hacer teatro en un contexto de hegemonía de las pantallas? ¿Cierto? Y sin duda, lo que pasó acá, y tú mismo lo mencionaste, Pasquinel, es una pregunta a la cual no podemos evitar recurrir en estos tiempos de pandemia y en esta virtualidad. Nada, invitarlos, dejarlo a todos, todas y todes invitadísimos, que nos continúen acompañando en esta sexta versión breve de otoño. Gracias, Gabriela. Finalmente queremos recordar y agradecer a nuestros socios y a nuestros aliados, gracias a quienes podemos realizar esta versión especial de otoño. Tenemos que mencionar a la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, al Centro de Extensión del mismo Ministerio, CENTEX, a los dueños de casa que nos acogen hoy, el Parque Cultural de Valparaíso, a Escenix, que es la plataforma de exhibición digital del teatro chileno, quien va a transmitir nuestro festival a través de su plataforma, y a la Sala de Arte Escénico de la Universidad de Playa Ancha, que también es un socio de nuestro festival. Les recordamos, por favor, enterarse de toda la información de nuestra programación en nuestra página, que es www.festivalsintesisteatralvalparaíso.cl. Y bueno, a continuación viene nuestro estreno, un espectáculo homenaje al clásico musical Cabaret. En el Club Kit Kat, en Berlín, se vive una vida embriagadora, oscura y tumultuosa, en medio del lento pero perceptible ascenso de Adolf Hitler hacia el poder absoluto. A través de la música, del canto y el desparpajo, les presentamos una denuncia contra los gobiernos opresivos. Esa es la invitación, esperamos que se queden con nosotros y que nos sigan los días siguientes. Muchas gracias y hasta luego.